Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa virtual en donde nos complace comentar con ustedes, compartir con ustedes que el país de Ecuador se suma a este programa tan noble, el programa Ibermemoria Sonora, Fotográfica y Audiovisual. Y es por eso que en el marco de de esta unión que vamos a estar teniendo ya a partir del 2024, pues tuvimos la idea de poder compartir con las personas un poquito acerca de qué es el programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual. También que ustedes puedan conocer de viva voz la experiencia de uno de nuestros países aliados, el país de Argentina, a través de la voz de Emiliano Meinke. Y finalmente, bueno, las palabras de la doctora Alejandra Salazar, quien pues nos podrá también ella compartir qué significa el hecho de que Ecuador forme parte de este programa, qué significa para el país, para los archivos y cómo podemos crear acciones en conjunto para lograr pues un trabajo que beneficie a los archivos sonoros, fotográficos y audiovisuales de ese país, pero también de la región iberoamericana en general. Así es que, bueno, bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Los invitamos a que si tienen algún comentario, alguna participación, la puedan hacer a través del chat que está abierto en Facebook. Y para empezar esta charla, quisiera yo compartirles un poquito de la semblanza de las personas que están con nosotros acompañándonos en esta mesa. Tendremos primero la intervención de Francisco Tito Rivas, quien es el presidente del programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual, y también es el director general de la Fonoteca Nacional. Está también, les decía, la doctora Alejandra Salazar Ruiz, como parte del Archivo Histórico Nacional de Ecuador, y Emiliano Meinke, de parte del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina. Hablaré brevemente de la semblanza de cada uno de ellos, de acuerdo a la intervención que tendrán, y luego les damos la palabra. Tito Rivas es artista sonoro, músico, gestor cultural e investigador. Cuenta con estudios de comunicación audiovisual, con especialización en sonido por la Universidad del Claustro de Sor Juana y también cuenta con estudios de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es candidato a doctor en tecnología musical por la Facultad de Música de la UNAM y ha sido profesor también de asignaturas sobre creación sonora en instituciones académicas. Como creador y curador, se ha presentado y expuesto también su trabajo en diversos recintos y festivales, tanto nacionales como internacionales. Es parte del Comité Científico de la Red de Ecología Acústica en México, es miembro también de la Red de Estudios sobre el Sonido y la Escucha, y formó parte del equipo que fundó la Fonoteca Nacional, la cual se inauguró en 2008. Es curador del espacio sonoro de la Casa del Lago de la UNAM y fue director del Museo Exteresa Arte Actual del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente es el director general, les decía, de la Fonoteca Nacional de México y presidente de nuestro programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual. Sobre la doctora Alejandra Salazar, les comento que ella es licenciada en Comunicación Social, es especialista superior en gestión documental y magíster en sistemas de gestión documental y archivos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con un diplomado como experta en gestión de documentos electrónicos y otro en valoración documental. Es archivera desde hace más de 20 años, trabajó en diferentes unidades del Archivo Nacional y actualmente ocupa la dirección. Fue directora de gestión documental y de archivos en la Secretaría Nacional de Comunicación, secretaria general en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. También fue secretaria general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, así como secretaria general de la Agencia Metropolitana de Control. Entre su trabajo también se ha desempeñado como coordinadora de gestión documental y archivos en la empresa Petroamazonas EP y en otras entidades. Es miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, de la que fue vicepresidenta y también presidenta. Fue miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Proyectos de Iberarchivos y es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Finalmente,
Nuestro último interlocutor, Emiliano Meike, es archivista y músico, es diplomado en Patrimonio Sonoro y Audiovisual y Archivos Musicales. Trabaja también en el área de Patrimonio Documental de la Asociación Civil Memoria Abierta, en el Instituto Nacional de Museología Carlos Vega y en el proyecto Sonidos y Lenguas del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina. Como músico, ha participado en diversos proyectos de investigación e interpretación, como el que se titula De tanto lejos y Grupo Andino de Música Autóctona. Pues bueno, con esta breve semblanza de nuestros participantes en esta mesa, les damos la más cordial bienvenida y les cedo la palabra al presidente de Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual. Adelante, Tito, por favor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Georgina. Muy buenas tardes a toda Latinoamérica, Iberoamérica. Desde la Ciudad de México es un gusto podernos enlazar para esta sesión virtual a la que ya la pandemia nos acostumbró un poco, pero que ahora que ya hemos podido regresar a una actividad presencial regular muy rica y muy nutritiva de nuevo, pues justamente nos queda este resquicio de poder conectarnos bajo esta vía, sobre todo para un programa como este en el que nos encontramos en diferentes distancias, en distintos territorios, pero que nos une el interés común y no solo la amistad entre los pueblos de la región iberoamericana, sino también el interés común en preservar la memoria sonora, fotográfica y audiovisual. Es así que, bueno, estoy muy contento de poder acompañarles. Mis saludos cordiales a la doctora Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, y también a nuestro colega Emiliano Meinke, coordinador y de investigación cultural del Ministerio de Cultura de Argentina. Por supuesto también a Georgina Sanabria, quien lleva la unidad técnica del programa Ibermemoria. Les agradezco muchísimo y me da mucho gusto poder enlazarme con ustedes esta tarde. Bueno, como ya lo anticipaba mi colega Georgina, el motivo de realizar esta transmisión es pues para anunciar a toda la comunidad y particularmente a la comunidad archivística del Ecuador esta gran noticia de que el Ecuador se incorpora como país invitado al programa Ibermemoria. Es una noticia que nos llena de gusto y de regocijo porque significa que Ecuador, un país tan importante con tantas y tan profundas raíces culturales, se suma a este esfuerzo colectivo que supera los territorios y que los une de toda nuestra región por preservar nuestros patrimonios documentales que han quedado fijados y grabados en sonidos, en imágenes y en imágenes en movimientos, imágenes fijas e imágenes en movimiento. Y pues es una noticia importante porque justamente de lo que se trata este programa y es justamente de lo que a mí me gustaría platicarles y basar mi participación, un poco dar una introducción global muy genérica de lo que es y lo que hace el programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Y creo que con esto y con lo que van a decir mis colegas a continuación, a ustedes que nos escuchen desde la región que nos escuchen, pero espero que particularmente desde el Ecuador, les pueda quedar mucho más claro y cuál es la importancia de esta incorporación del Ecuador al programa Ibermemoria y justamente por qué estamos aquí tan contentos y por qué lo celebramos, porque es motivo de celebración. El programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual pues forma parte de estos programas Iber, ¿no? Que coordina la Secretaría General Iberoamericana y que pues como ustedes sabrán tienen el objetivo de tender redes de colaboración entre los países que se incorporan pues con misiones específicas dependiendo del programa. Hay programas muy bellos como Ibermedia, Iberarchivos, que quizás sería como nuestro programa más cercano, Ibercocinas, Ibercultura Viva, Ibermúsica, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno tiene de estos programas tienen el objetivo de promover y difundir
la disciplina en la que están versados. En el caso del programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, es un programa de, digamos, reciente creación, aunque ya está reciente entre comillas, porque ya justamente el año que está por comenzar, 2024, será su 10º aniversario, lo estaremos celebrando con todas y todos ustedes. Eh, pero bueno, pues es un programa joven dentro de los programas de Iber, y es un programa que, fundado en 2014, surgió con el objetivo de implementar modelos de atención, diagnóstico, identificación y intervención de archivos que permitan la salvaguardia de los documentos sonoros audiovisuales que forman parte del patrimonio cultural de los países de la región. Esta tarea, esta labor se vuelve fundamental en la medida en que consideramos que parte importante de la memoria de nuestros tiempos ha sido documentada en este tipo de soportes. Me refiero a grabaciones sonoras, a documentos fílmicos, filmográficos, a fotografías, imágenes fijas, pero también a imágenes en movimiento o videográficas o video. Eh, la verdad es que, de hecho, justo hoy en día, en pleno 2023, casi 2024, pues nos encontramos en una situación en la que el avance y el desarrollo de la tecnología ha detonado un crecimiento logarítmico de nuestras capacidades de documentar y de registrar la realidad que nos rodea, de tal manera que ahora ya incluso pues cada individuo tiene en sí la capacidad de documentar la realidad, y no solo de documentarlo, sino de compartirlo y publicarlo. Eh, el tráfico abundante de información en esta era de la internet en la que nos encontramos suscita y concita que haya un gran flujo de datos, y gran parte importante de estos datos son ya videos, son sonidos quizá en menor medida, y fotografías también en una alta cantidad. Es curioso que en este entorno, digamos, de sobrepoblación de las imágenes, de tal vez incluso de abundancia o hiper oferta, eh, estemos pensando que se trata de un patrimonio en riesgo. Pero sí, es así, es el patrimonio audiovisual, sonoro y fotográfico es un patrimonio en riesgo por su propia historia, por las condiciones en las que fue desarrollado, y también justamente por estar completamente en diálogo o atado a los destinos de la tecnología desde de las que se desprende. Eh, Sobre todo, ese patrimonio que fue fijado, esas imágenes, esos sonidos que fueron fijados en soportes que hoy en día están descontinuados o que han sido modificados o transformados, o incluso ya son obsoletos y que han sido desechados. El día de hoy es un reto el poderlos preservar y poderlos seguir viendo y escuchando. Me refiero a todas esas grabaciones que se realizaron, por ejemplo, en cilindros o en discos de formato antiguo o en cintas magnéticas, que son unos de los que más padecen, hablando del sonido, pero también del video, ¿no? Toda la biblioteca videográfica de buena parte del siglo XX fue documentada en cinta fílmica y después en cinta magnética, y el problema es que abundan en nuestra región de Latinoamérica estos archivos, estas colecciones en donde hay riquísimos y valiosísimos materiales que desafortunadamente ya no se pueden ver o que están en condiciones inadecuadas de preservación. Sería largo y fuera quizá del espacio y tiempo que tenemos narrar cuáles son todas estas condiciones que vuelven
frágil a un patrimonio documentado en este tipo de soportes, pero valga decir simplemente para quien apenas se esté introduciendo al tema, que tiene que ver un poco por la obsolescencia tecnológica que ya decía. De repente, por ejemplo, las cintas de carrete o los videotapes, los formatos Betacam, por ejemplo, ya no los podemos reproducir porque ya no se producen aparatos, artefactos en los cuales podamos volver a ver y a oír esas imágenes. Pero también se enfrentan a problemas de conservación en los soportes en los que están. La cinta sufre problemas de degradación química, problemas de hidrólisis, problemas de lo que conoce como síndrome de vinagre, que es una degradación química que emana un aroma como el vinagre y por eso se le llama así, o la propia pérdida de la información debido a condiciones inadecuadas de temperatura, humedad, climáticas, pero también de trato, polvo, etcétera. Entonces, un programa como Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual surge justamente con la idea de producir y generar energías, sinergias entre los diferentes países, particularmente entre los archivos de los diferentes países que lo forman, para poder, como decía al inicio, generar modelos de identificación, diagnóstico y atención de estos acervos y de estos materiales. Huelga decir que una parte importante de la memoria del siglo XX ha sido depositada ahí y estamos en un momento muy importante, un momento en el que si no atendemos con oportunidad estos acervos, podemos perder parte importante de esa memoria. La UNESCO ya lo ha así formulado, pero también las diferentes instancias internacionales que han lanzado un llamado para que en todos los países se establezcan y desarrollen políticas de custodia y salvaguardia de estos acervos. Entonces, ante este mandato y ante esta necesidad tan importante, tan inherente al dinamismo cultural y más en una región tan dinámica y tan interesante como es la región iberoamericana, el programa de Ibermemoria pues justamente viene a incidir directamente en generar una red de colaboración que permita atender estos acervos. Lo que sucede es que en muchos de nuestros países empezamos a acercarnos a esta necesidad y a ser conscientes de ello hace recientemente muy poco tiempo. La fundación hace 10 años del programa Ibermemoria es una consecuencia de eso, pero también es un síntoma o un dato que nos dice con qué poca tiempo hemos contado para realizar ya esfuerzos decididos y disciplinados para cuidar y salvaguardar estos acervos. Pero bueno, como dicen, más vale empezar tarde que nunca y ya son 10 años de un trabajo consensuado en donde se han concitado el encuentro de especialistas, el encuentro de documentalistas, pero también el encuentro de historiadoras, historiadores, gente de archivo, bibliotecólogas, bibliotecólogos, cineastas, periodistas, agentes culturales que entienden y que han hecho suya la premisa de la salvaguardia del patrimonio sonoro, fotográfico y audiovisual. Y no solo que la hacen suya, sino que empiezan a generar una capacidad de acción, una agencia en sus propios territorios y en sus países para preservar y salvaguardar, para generar acciones específicas de salvaguardia. Lo que hace Ibermemoria es justamente impulsar y canalizar esas inquietudes y esas necesidades a través de programas públicos específicos, a través de convocatorias en las que el programa, con la unión de los países que participan, también con una unión de recursos, de recursos y de saberes, buscamos la manera de atender nuestras necesidades y también
enfocándolas como región y entendiendo la naturaleza específica de nuestras regiones, ¿no? Al día de hoy, el programa Ibermemoria cuenta, bueno, ya con la incorporación del Ecuador con 9 países miembros, que son Argentina, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina ya lo mencioné, México, por supuesto, y pues ahora con la República Dominicana, perdón, y ahora pues con la gran noticia de que el Ecuador también se está sumando a este esfuerzo colectivo. Yo no quisiera alargarme más, simplemente me gustaría decir que saludamos muchísimo esta posibilidad, que entendemos que en el Ecuador hay muchos acervos ya identificados que pudieran ser susceptibles de la atención de los programas de Ibermemoria, y que esperamos que esta conversación que estamos haciendo sirva para lanzar un llamado para que se acerquen a esta representación que quedó a cargo del Archivo Histórico Nacional, que nos da muchísimo gusto porque el Archivo Histórico Nacional tiene una gran tradición de defensa y de conciencia del valor documental, pero también del valor cultural de los archivos, y desde todo su expertise y su potencia institucional van a ser el faro y la resonancia para que los acervos locales, bajo su concurso como representante del programa, puedan participar en los proyectos de Ibermemoria. Así que si ustedes están escuchando esto y tienen un acervo que proteger, ya sea que pertenezcan, no sé, a una radio comunitaria o radio local, a alguna productora audiovisual, o que trabajen con el archivo de alguna fotógrafa o fotógrafo que haya documentado algo importante y que requiera ese material ser conservado, ser catalogado, ser digitalizado, ser preservado, ser difundido o divulgado, pues que sepan que existe Ibermemoria Sonora y Audiovisual y que ya el Ecuador es un país miembro. Voy a cerrar y por supuesto agradeciéndole muchísimo al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador por su disposición y por el entusiasmo que mostraron en todas las reuniones que realizamos, a sus áreas de asuntos internacionales, y también a la Cancillería, por supuesto, por eh, poder validar la posibilidad de que el Ecuador sea este nuevo país invitado. Creemos y estamos seguros que va a ser una gran noticia para los acervos audiovisuales, sonoros y fotográficos del Ecuador ser parte de esto. Permítanme mencionar un par de ejemplos ya concretos y a manera de invitación y cierre de mis palabras. Estamos por abrir la convocatoria de proyectos de apoyo para archivos locales, en donde habrá una bolsa económica para proyectos que puedan sustentar la atención completa o parcial de algún acervo fotográfico, sonoro o audiovisual de sus regiones. Ya siendo el Ecuador país miembro, va a tener derecho a participar en la convocatoria. Es una convocatoria que ofrece un apoyo a un proyecto por país de los 9 países que somos miembro. Entonces, pues será muy bueno que puedan participar. También se acaba de lanzar la convocatoria al diplomado de preservación de documentos sonoros, fotográficos y audiovisuales. Es un diplomado que busca justamente fundar la base de lo que es la preservación, que es la formación y la capacitación técnica e intelectual. Y entonces tenemos pues un programa muy, 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 muy detallado, con una formación especializada de casi 9 meses de duración, en la que aquellas personas principalmente que trabajen en acervos o que les interese desarrollar su trabajo profesional en acervos o archivos de este tipo puedan formarse en
labores como la catalogación, la preservación digital o la digitalización, el tratamiento y conservación de soportes físicos, pero también, por ejemplo, en esta nueva edición del diplomado estamos incorporando un módulo sobre inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en los archivos, que es un tema pues muy en boga, pero que para los archivos ofrece, por supuesto que es un tema muy polémico, pero que realmente para los archivos ofrece posibilidades muy interesantes, sobre todo para cuando los archivos son pequeños y con pocas posibilidades de recursos como somos casi todos. Y entonces esta dinámica y esta posibilidad quedarán perfectamente atendidas a través del diplomado. Ojalá se puedan inscribir. También ya el Ecuador, por ser país miembro, tiene opciones de beca para que puedan cursar. Y también hemos abierto, como tiene mucha demanda el diplomado, hemos abierto una modalidad también bajo pago de cuota para quien no obtenga una beca, que aún así pueda, debido al cupo limitado, pueda también optar por cursar el diplomado bajo esa modalidad. En fin, sería mucho lo que podríamos decir sobre el programa Ibermemoria. Yo no me quiero extender de más. Yo les invitaría a que visiten la página de Ibermemoria, que es Ibermemoria, programa Ibermemoria, ibermemoria.org, en donde pueden consultar todos los proyectos y proyectos que ya se han realizado y proyectos que están en realización ahora. Y por supuesto que sepan que siempre podrán acudir a la unidad técnica y a la presidencia que actualmente se encuentran en México. Desde México les ofrecemos nuestra amistad y nuestro compromiso de apoyo para salvaguardar una memoria que consideramos como un registro colectivo y un registro que nos interpela a todos. O sea, un acervo del Uruguay, un acervo de Argentina, un acervo del Ecuador nos interpela en México, igual que entendemos que un acervo de México les puede interpelar en otra región de Iberoamérica, porque entendemos todo lo que compartimos como región cultural y que también en las diferencias podemos aprender y armonizar lazos que no solo vinculen a los pueblos a través de su memoria, sino que justamente la prolonguen en esa forma de encontrar una narrativa para contarnos y para entendernos. Con esto yo concluyo por ahora y les agradezco muchísimo y sigo aquí conectado con la participación de mis demás colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tito. Gracias por darnos este panorama amplio sobre nuestro programa. Te quiero comentar que aquí ya nos están preguntando en Facebook que dónde se pueden inscribir al diplomado, así es que ya les estamos compartiendo la información. Como bien lo dices, el programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual, pues tiene como objetivo generar esta red de colaboración entre los países de la región iberoamericana y pues bueno, nos da muchísimo gusto que ahora a 10 años ya casi de la creación de este programa, pues Ecuador se sume como país invitado y que esta red que nosotros pretendemos hacer se siga ampliando ahora con este país, ¿no? Que es, como bien lo dices, lleno de tradiciones, de costumbres y que seguramente la riqueza que ahí tienen en los acervos no debemos de dejarla, ¿no? Dejar de conservarla. Por eso es que estamos tan interesados en poder apoyar. Muchas gracias. Así es que, bueno, damos la palabra, por favor, a no, perdón, a la doctora Alejandra Salazar. Doctora, muchas gracias también por abrir este espacio. Y bueno, pues estamos atentas y atentos a lo que nos pueda compartir acerca de esta incorporación. Gracias. Gracias, Georgina, gracias, Francisco, Tito, por este espacio y por la bienvenida tan afectuosa. Bueno, primero quiero saludar a todas las personas que nos acompañan, a Georgina, que nos acompaña desde el programa Ibermemoria, a Francisco Rivas, el presidente del programa Ibermemoria, y a Emiliano Meinke, que nos acompaña desde Argentina y nos va a contar luego las experiencias. Quisiera un poco recapitular sobre cómo ocurrió esta
esta feliz incursión del Ecuador a través del Archivo Histórico Nacional en el programa Ibermemoria. Un acercamiento primero del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el programa logró que el Ecuador este año 2023 ingresara al programa como país invitado. Y este inicio, esta primera incursión, fue muy agradable, muy afortunada en la medida en que las coincidencias que hemos logrado y que hemos conversado con los compañeros y miembros del programa nos llevan a pensar que va a ser una colaboración y una permanencia en el programa muy provechosa. Entonces, en primer término, agradecer al ministerio, a las personas que hicieron posible esta llegada del Ecuador al programa y a los compañeros del programa por la afectuosa acogida. Luego sí, hablar un poco de lo importante que es la memoria sonora, la memoria audiovisual y la memoria fotográfica, que son la base del programa, que son el objetivo del programa. En principio, como lo ha dicho Francisco, estos soportes, estos documentos que son especiales, ¿no es cierto? Se van registrando la memoria sonora, fotográfica y audiovisual en unos soportes y en unos formatos documentales muy especiales que no tienen el mismo tratamiento y que merecen una atención distinta o una preocupación distinta a los documentos que tradicionalmente conocemos en soporte papel o en electrónico. Además de eso, creo que son unos documentos privilegiados porque pueden recoger, debido precisamente a estos soportes y a estos formatos, pueden recoger memorias que no necesariamente son el testimonio de la administración, sino que pueden recoger las memorias orales de los pueblos, y ahí tenemos unos ejemplos hermosos de recoger las lenguas ancestrales en los casos de los países andinos, unos trabajos y unos ejercicios que se han hecho por recoger los testimonios de quienes fueron vulnerados en sus derechos humanos. Asimismo, por ejemplo, yo he tenido, como leyó en mi hoja de vida Georgina, la fortuna de trabajar en canales de televisión, por ejemplo, donde se registra diariamente la vida cotidiana, todo lo que las comunidades, las colectividades pueden observar a través de la televisión o de la radio, ¿no? Cómo se iba registrando en los inicios de la radio, lo que la gente iba pensando y lo que iba escuchando, especialmente en los años 60 aquí en el Ecuador, cuando fue el impulso de las radios nacionales, de la Radio Nacional aquí en el Ecuador, cómo la vida giraba en torno, o al menos la vida, la parte del ocio y el descanso de las familias giraba en torno a la radio, y cómo se iba configurando alrededor de escuchar los programas de radio, la vida de las personas, cómo se registraba el trabajo incluso en programas dedicados a testimoniar el trabajo del servidor público, las leyendas y las tradiciones de los pueblos. Igualmente, ¿no? Con los registros fotográficos que nos van dando la pauta de cómo han ido creciendo los espacios, cómo han ido cambiando las costumbres, las formas de vida. Entonces, claro, estos documentos especiales no solamente testimonian el cambio y el tránsito, el devenir de nuestra vida cotidiana, sino que además ellos mismos y por sí solos tienen una técnica de producción que testimonia cómo ha evolucionado la sociedad. En un principio, cómo se iban registrando los documentos fotográficos en placas, después las cintas magnéticas, ahora las cámaras digitales. Ellos por sí solos, solamente con el simple formato y el soporte, nos van mostrando los cambios de la tecnología. Y merecen un tratamiento especial en ese contexto, ¿no? Porque el tratamiento que se les debe dar no solamente con miras a la preservación, sino me pongo a pensar en
situándome como archivera, el tratamiento archivístico de estos documentos es diferente. ¿Cómo los vamos a describir? No solamente el momento de la producción, ¿no? Sino cómo los vamos a ir describiendo en el camino, cómo los vamos a evaluar. Personalmente me he topado en los canales de televisión con una dificultad de cómo describir, cómo recuperar la información y cómo no llenarnos de basureros de información, porque nos hacen falta herramientas técnicas para poder dar tratamiento a estos documentos. ¿Qué es lo que se debe conservar? ¿Cuánto de lo producido se debe conservar? ¿Cómo almacenar esa información? Y claro, cómo preservar la historia que se ha ido recogiendo en estos documentos especiales. Como digo, son documentos privilegiados y que para poder dar este tratamiento que merecen con miras a la preservación de la memoria precisamente, hace falta estos espacios que generan programas como Ibermemoria, espacios de capacitación, de formación, de intercambio, de apoyo entre colegas, entre especialistas y además con conocimientos multidisciplinarios, de forma que podamos intercambiar las opiniones y los conocimientos que nos permitan tratar estos documentos. En esa medida, estamos muy satisfechos, muy contentos de que el Ecuador haya podido ingresar al programa Ibermemoria como punto focal a través del Archivo Histórico Nacional. Y como lo decía Tito, nuestra intención y la intención del Ministerio es que a través del programa, a través de esta unidad que la llevará el archivo, podamos difuminar el espectro de beneficios que se vayan a generar. Que la gente en Ecuador, por ejemplo, cinematecas, las propias radios comunitarias, la cinemateca, los archivos fotográficos, que hay muchos, puedan acceder a diferentes propuestas de capacitación, a apoyos especializados, a los proyectos, a los fondos concursables para proyectos. E iremos trabajando en ese sentido con el programa y con los equipos de trabajo aquí en el país para que pueda llegar a un espectro muy amplio de beneficiarios. Entonces, nos sentimos muy congratulados con esta participación y sin más, solamente invitar a los archivos ecuatorianos y a las organizaciones ecuatorianas a que visiten la página de Ibermemoria y puedan participar de estas propuestas de capacitación y de fondos también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho sus elocuentes palabras y me parece muy interesante cómo empieza con este recuento de la forma en la que Ecuador se une como país miembro a través de esta invitación que se le hace al Ministerio de Cultura y Patrimonio, y que tuvieron a bien aceptar la propuesta y también el reto de pertenecer a este programa. Coincido con usted, hacemos extensiva desde la Unidad Técnica de Ibermemoria la invitación para que ya una vez que Ecuador es miembro invitado de nuestro programa, pues ahí no se queda. Tenemos que hacer un trabajo importante, un trabajo de difusión para que las instituciones que resguardan esta memoria sonora, fotográfica y audiovisual se enteren que tenemos actividades académicas, que tendremos convocatorias para preservar su patrimonio y una serie más de acciones, foros, encuentros que a lo largo del 2024, con motivo también del 10º aniversario del programa, iremos dándolas a conocer a través de nuestras redes sociales, a través también de las redes sociales y de los sitios web que el Ministerio de Cultura nos proporcione y el Archivo Histórico Nacional también. Así es que, bueno, es una invitación abierta a todas los archivos de Ecuador para que se sumen ya una vez que estamos trabajando en esta red. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para continuar esta charla, le damos la palabra a Emiliano Menke, quien es parte de nuestro programa, quien ha sido una persona que ha trabajado muy intensamente
quien conoce muy bien también lo que hemos llevado a cabo y está muy interesado en poder compartir cuál ha sido la experiencia de Argentina ya dentro del programa Ibermemoria. Adelante, Emiliano, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Alejandra. En principio quería agradecer la posibilidad de compartir estas experiencias en relación a la relación que tiene Argentina con el programa Ibermemoria sonora, fotográfica y audiovisual, y también sumarme al festejo, sumarme a la celebración en este día, a la incorporación de Ecuador mediante el Archivo Histórico Nacional. Este es un día de celebración, es un día de festejo. Quisiera compartir ahora ustedes me dirán si se ve bien. Espero. Sí, se ve muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces, ahí está. Le puse por título Tejiendo hilos de memoria. En realidad esta fue una alianza cómplice con Gina. Tejiendo hilos de memoria, alianza de Argentina con el programa Ibermemoria para preservar los archivos sonoros, fotográficos y audiovisuales de la región. Lo que quisiera hacer es entrar en el tema que nos convoca y hacer en esta presentación una brevísima referencia al panorama de los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina, vinculado al impacto que tiene Ibermemoria en relación específicamente a los proyectos argentinos apoyados por el programa, y para luego detenerme en dos de estos proyectos y finalizar con unas palabras, algunos comentarios en relación a los desafíos. Espero va a entrar seguramente todo esto en estos minutos. Es imposible dar ahora, como dijo Tito, un panorama general del estado de los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina, pero sí podemos pensar, sí podemos recorrer, sí podemos reflexionar. Desde fines de los 60, la IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, creada en el 69, y la UNESCO con las recomendaciones para la salvaguardia de imágenes en movimiento, en 1980, ya van dando cuenta de la complejidad y en cuanto a la preservación de los archivos sonoros y audiovisuales. Ya se viene dando este llamado de atención, como Tito comentaba hace un ratito. Y podemos decir que quizás un primer hito fue el CASAE, el Censo de Archivos Etnográficos de la Región Andina, que a principios de los 2000 comenzó a pensar en redes, comenzó a pensar en seminarios, comenzó a pensar en de qué manera podemos preservar la memoria sonora y audiovisual, en este caso de materiales de carácter etnográfico en América Latina. Pero quizás el punto de inflexión se da con la RIPDASA, ¿no? Con la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, y quizás uno de los trabajos más interesantes en ese sentido, pensando en el estado de los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina, es el de Perla Olivia Rodríguez. El panorama que plantea Perla, como seguramente nos podemos imaginar, no es demasiado alentador, porque en ese gran trabajo entre el 2019 y el 2020, lo que plantea es que más de la mitad de las instituciones en América Latina, la documentación sonora y audiovisual estaba en riesgo de pérdida. Una gran cantidad de documentación, más del 70%, había sido digitalizada en formatos de consulta, no de preservación. Más de la mitad de las instituciones solamente se podía hacer una consulta in situ. Una gran cantidad de dificultades que afrontamos los archivos sonoros y audiovisuales, y que muy bien lo sabemos, la dificultad para impulsar los procesos de digitalización, la carencia de recursos, recursos económicos, recursos humanos, la carencia de tecnología. Tito comentaba muy bien la obsolescencia tecnológica y la degradación, el deterioro de los soportes sonoros y audiovisuales. Esto es
Es un panorama bastante complejo si tenemos en cuenta las llamadas, por ejemplo, la del Magnetic Tape Alert de UNESCO y ASA, que plantean que entre la década del 2020 y 2030 deberíamos, se debería iniciar una digitalización masiva de la documentación sonora y audiovisual por el riesgo de pérdida vinculado a, como decíamos, dos puntos, la obsolescencia tecnológica y el deterioro propio de los materiales. Por lo tanto, el estado de los archivos sonoros y audiovisuales en América Latina es bastante desalentador. Justamente en ese contexto, la increíble labor del programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual es crucial a la hora de impulsar, como recién comentaban también, impulsar redes, impulsar seminarios, impulsar trabajos académicos, impulsar convocatorias y demás. Quisiera referirme a estos 6 proyectos que fueron apoyados por el programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual. Brevemente quisiera referirme a cada uno de ellos. El archivo de la memoria trans, que bueno, fue fundado por María Belén Correa para la protección, construcción y difusión de las memorias trans en Argentina. Luego es hoy en día un faro para las memorias trans en América Latina. Y han generado, bueno, hacen un trabajo archivístico impresionante, los y las invito a recorrer. Memoria Abierta, también otro proyecto apoyado por el programa Ibermemoria. Memoria Abierta es una asociación civil, una coordinadora de organizaciones de derechos humanos en Argentina, y a partir del proyecto apoyado, pudo digitalizar, sistematizar el archivo audiovisual de Memoria Abierta, que permite conocer parte de la lucha del movimiento por los derechos humanos en Argentina. FM La Tribu, una radio comunitaria de la ciudad de Buenos Aires, cuyo proyecto estaba vinculado a la digitalización de cassette con contenido feminista, y también a partir de todo el trabajo que hicieron con cassette, editaron una guía posible de digitalización y de tratamiento de archivos de radio, específicamente con cassette. Los y las invito también a descubrir La Tribu y Memoria Abierta, todo el trabajo que vienen haciendo. El Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano, el INAPL, también ha sido apoyado por el programa Ibermemoria con su archivo audiovisual, o sea, la posibilidad de digitalizar su archivo audiovisual. Pensemos que este instituto nace en el 43 y viene trabajando principalmente con antropología social, folclore, arqueología. Y después quizás quisiera referirme específicamente a dos proyectos, a dos instituciones, a dos proyectos que estamos junto con el equipo de la coordinación directamente vinculados. El Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, y Sonidos y Lenguas Argentinas. A estos dos proyectos quisiera dedicarle un poquito más de tiempo. Estos dos proyectos también han sido apoyados por el programa Ibermemoria. En ese momento, el proyecto que se presentó se llamaba Digitalización, Restauración y Acceso Público de Archivos Sonoros de Carácter Etnográfico realizados por el musicólogo argentino y sus colaboradores entre 1931 y 1965. Carlos Vega, primer musicólogo argentino, inicia sus actividades de manera institucional en 1931, fundando lo que hoy en día se conoce como el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Desde 1931, Carlos Vega, hasta la actualidad, pero en ese momento, junto a su equipo, realizaron diferentes trabajos de campo e investigación a provincias argentinas y a diferentes países en la región. Después vamos a ver específicamente a dónde. El interés de Carlos Vega estaba principalmente vinculado a las músicas tradicionales y populares, a las prácticas musicales.
algunos datos para que tengamos en cuenta. Bueno, recién ahí veían en la foto a Carlos Vega junto con dos músicos en 1931, y ahí en el medio, ahí abajo, el aparato, el dispositivo de grabación, el primer dispositivo de grabación que usó durante los 3 primeros viajes desde 1931 hasta 1933. Ese dispositivo grababa discos de cera sobre cartón. Después vamos a ver uno. Algunos datos del Instituto Nacional de Musicología vinculado al proyecto de digitalización, restauración y acceso público de estos archivos sonoros. Estamos hablando de entre el 31 y el 65, de 73 viajes de investigación-estudio que los investigadores del instituto realizaban, se trasladaban hacia diferentes zonas rurales para justamente generar un relevamiento de prácticas musicales indígenas y criollas de la región. Se realizaban tanto viajes de campo como grabaciones de gabinete, es decir, se trasladaban con diferentes equipos de grabación sonora, fotográficos, cuadernos de campo y otros tipos de libretas, pero también realizaban grabaciones en gabinete, es decir, por diferentes circunstancias, los músicos y músicas estaban en la ciudad de Buenos Aires y ahí se realizaba la grabación. No vamos a detenernos, aunque es súper interesante, de la concepción científica de la música, la producción documental vinculado a la musicología en ese momento, pero es un tema apasionante para comprender cabalmente el archivo, este archivo, que es un archivo etnográfico, es un archivo musical etnográfico, pero también es un archivo científico. Este proyecto abarcaba 1710 discos instantáneos. Los discos instantáneos, bueno, a diferencia de los discos de los LP, los discos de vinilo, que se utiliza una matriz y se prensa cada uno, o sea, de una matriz se pueden hacer cientos, miles de discos. Los discos instantáneos se generan en el mismo momento que el músico, que la intérprete está cantando. Es decir, como podemos ver ahí en la foto, de la mano derecha está Silvia Eisenstein, una investigadora del instituto, grabando a un músico popular, y en ese momento genera un registro. Es decir, como los viejos cassettes vírgenes, donde uno grababa un registro y teníamos solamente una copia, por decirlo de alguna manera. Entonces, este proyecto abarcó 1710 discos instantáneos, que aparte cada uno tiene sus particularidades. Hablamos de discos de cera sobre cartón, discos de laca sobre metal, laca sobre vidrio, laca sobre cartón, en fin, toda una determinada, muchísimas materialidades. Y 12 cintas de carrete abierto. También, durante este periodo, se generaron 54 cuadernos con transcripciones de melodías, porque no solamente se grababan fonográficamente, vamos a decir, sino que también se transcribían en cuadernos aquellas melodías que no podían ser grabadas por una u otra razón. Falta de disco, porque el dispositivo se averiaba y demás. Estamos hablando, en este periodo, 35 años, 1931-1965, de más de 6.000 melodías grabadas y 2.000 melodías transcritas, 8.000 melodías de músicas registradas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela. De cantos y toques instrumentales, com, aymara, quechua, mapuche, guaná, guaraní, y una gran cantidad de colectivos indígenas y colectivos étnicos de diferentes lugares, aparte de la música criolla. Todo este gran conjunto de 8.000 melodías, en realidad este proyecto abarcaba el archivo sonoro, es decir, las 6.000 melodías, los 1.710 discos instantáneos y 12 cintas de carrete abierto, a partir de un equipo multidisciplinario, algo que Alejandra mencionó, y eso es muy importante, la vinculación entre archivistas, conservadores, restauradores, digitalizadores, musicólogos, catalogadores, que en esa particular vamos a decir, sinergia, esa particular forma de trabajar en conjunto genera un proceso de trabajo muy potente, muy poderoso, que nos permitió generar una cantidad de acciones como la identificación de toda la documentación, el inventario,
la conservación, el diagnóstico y la conservación, la organización archivística de la documentación, en este caso de los discos, la digitalización y restauración digital, todo un gran proceso que implica máquinas especiales, pero que a su vez implica criterios y decisiones a la hora de restaurar digitalmente materiales de 1931, 1932, 1933, con un sonido particular. Bueno, ahí vemos un disco de cera sobre cartón, por eso pusimos de un lado y del otro, para poder darnos cuenta de a qué nos referimos con estos tipos de discos instantáneos. La gestión documental y el diseño del esquemas de metadatos, como recién comentaba, formas de describir particularmente documentación sonora, y en este caso documentación sonora generada en instancias científicas vinculadas a la música popular y tradicional. Las descripciones generales y la catalogación por registro sonoro. Y finalmente el acceso y la implementación del software de gestión documental. Hoy en día se puede acceder a cientos, en realidad a miles, de registros sonoros. Actualmente, si mi memoria no falla, son 1500 o 1600 registros sonoros que actualmente uno puede ingresar, y no solamente hay esta información que ustedes ven, sino también toda una gran cantidad de información de cada uno de estos registros. Y las invito a navegar por el catálogo digital del Instituto Nacional de Musicología. Ahí encontrarán diferentes registros vinculados a los viajes de campo de investigación, de diferentes etnias, con diferentes tonadas, con diferentes géneros musicales, con diferentes instrumentos musicales, cada uno descrito con una gran cantidad de campos, 60 campos por cada uno de esos registros, con la información de quién interpretó, cuándo, dónde, qué género, qué tipo de instrumento, en fin. Los y las invito a navegar por yo diría, uno de los grandes proyectos a nivel de música tradicional, de preservación y disposición de acceso público de la música tradicional en América Latina. Hay muy pocos repositorios, esto ya lo dijo Perla Olivia Rodríguez en su trabajo, pero hay muy pocos repositorios a los cuales uno puede acceder a entender, a conocer qué es, en este caso, la documentación musical, en este caso particular, los registros sonoros y sonoros, que se han realizado en el marco de trabajos científicos. El otro proyecto que quisiéramos comentar, también apoyado por Ibermemoria Sonora y Audiovisual, está vinculado a los archivos comunitarios participativos en Nazareno, el norte de Salta. Ojalá puedan ver, ese es el mapa de Argentina. Arriba, en Bordeaux, está marcado la provincia de Salta, y con una estrellita amarilla, Nazareno. Queda más o menos a un día y medio de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, el traslado hasta esa provincia, hasta ese lugar, hasta Nazareno. Sonidos y Lenguas también fue apoyado por el programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual. Quisiéramos comentarles, Sonidos y Lenguas es un proyecto multidisciplinario, una plataforma de acceso a registros sonoros realizados en el país durante el siglo XX y el XXI, que reúne archivos, documentos sonoros de instituciones públicas, radios comunitarias, organizaciones indígenas, artistas, investigadores, a partir de un repositorio digital, por un lado, y de un mapa sonoro. Es decir, podemos navegar la Argentina a partir de los sonidos que se han registrado. Pero específicamente, este proyecto, que está en el marco de Sonidos y Lenguas Argentina, estaba vinculado a los archivos comunitarios participativos en Nazareno, a partir de la vinculación que generamos con la OCAN, que es la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno, con una institución científica radicada en Salta, y con el Archivo Histórico de Salta, ¿no? De la provincia de Salta. Esta particular conexión entre una institución científica, la OCAN y el Archivo Histórico de Salta y el Ministerio de Cultura permitió generar en la propia comunidad un relevamiento de soportes sonoros, siempre, esto es muy importante, siempre vinculado a los intereses de la propia comunidad, vinculado a
a esa organización, a la OCAN, de la cual forman parte 23 comunidades indígenas. Todo el trabajo fue vinculado a las necesidades y a los deseos de la OCAN. El relevamiento de soportes sonoros, de cassettes, de soportes sonoros, en este caso de cassettes. Se realizaron también talleres de conservación de soportes sonoros y audiovisuales y de gestión documental, bueno, y ahora vamos a hablar sobre las últimas palabras sobre eso. Un registro audiovisual de memorias orales de la OCAN. La propia organización quería recoger sus memorias orales, o sea, las memorias orales de los integrantes de la propia organización, para finalmente construir un archivo comunitario. Estos dos proyectos es muy importante porque plantean un nuevo paradigma, que es un nuevo paradigma que está planteado desde las ciencias sociales, pero que a su vez impacta en la práctica de archivo, en la archivística, que tiene que ver, por un lado, con el acceso pensando en el caso del Instituto Nacional de Musicología, el acceso de la documentación de manera democrática, a partir, obviamente, de políticas públicas que impulsen la preservación documental, en este caso sonora, y la generación de espacios de consulta, es decir, en este caso portales. Y en este segundo caso, la práctica de archivos comunitarios en donde los propios creadores de la documentación son los gestores, los organizadores y los que brindan el acceso a la documentación. Son, vamos a decir, protagonistas del proceso, no solamente de creación, en ese caso es clarísimo, pero sino también en el proceso de digitalización, por eso se hicieron talleres de conservación y digitalización, y en el proceso de custodio o de gestión de esos archivos. Vinculado a esto, y como para ir finalizando, creo que hay grandes desafíos, hay que de alguna manera dar vuelta los mapas, hay que dar vuelta esa situación en la que están los archivos sonoros audiovisuales y fotográficos en América Latina, para impulsar políticas y acciones concretas de preservación y salvaguarda de archivos sonoros, fotográficos y audiovisuales. También censos de archivos sonoros con diagnósticos sobre cómo están cada una de las colecciones, de los fondos. La formación y capacitación de archivistas y gestores de archivos locales también, hablando con nuestros idiomas, y con nuestros idiomas también me refiero a los diferentes idiomas que existen en cada uno de los países. Fortalecer los foros y las redes de archivistas y gestores, y la generación, la consolidación y transmisión de experiencias de preservación locales. Tenemos mucha experiencia en América Latina de gestión, preservación, digitalización, descripción. Es un gran desafío poder difundir, consolidar todas esas experiencias que existen, e Ibermemoria es el espacio quizás ideal junto y aliado, obviamente, a otras organizaciones. Pienso en ALA, pienso en la RIPDASA, pienso en una gran cantidad de instituciones a nivel local que nos permitirían generar estas redes, potenciar todo lo que venimos haciendo. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de haber podido comentar un poco lo que fuimos haciendo, la relación entre el programa Ibermemoria y algunos de los proyectos presentados por Argentina. Creo que me voy con las manos de don Enrique Jerónimo de Nazareno, agarrando sus propios cassettes, los cassettes que él había generado a partir de fines de los 70, y que él mismo decide digitalizar y que él mismo decide gestionar. El archivo en manos de sus generadores, el archivo en manos de sus productores, de sus gestores, generando también la posibilidad de que definan de manera consensuada dónde, cómo se quiere consultar, pero lo importante es la posibilidad de acceso a esa riquísima documentación. Tenemos un camino enorme para recorrer, un desafío enorme, pero este tipo de instancias, las redes,
los foros nos permiten pensar en que eso es posible y que vamos a poder generar diferentes instancias de trabajo y revertir un poco la situación en la que se encuentran los archivos sonoros, fotográficos y audiovisuales en América Latina a partir de políticas y de acciones y prácticas concretas. Así que muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Emiliano. Gracias por este panorama general que nos permite pues, conocer cómo este país, Argentina, se ha beneficiado de las convocatorias que lanza el programa Ibermemoria a través de estos 6 proyectos que bien has descrito, que bueno, hay una variedad, ¿no? Desde las cuestiones de la memoria trans, también las cuestiones de las comunidades indígenas, que bueno, yo creo que aquí la importancia es identificar, ¿no? y destacar más bien que el programa lo que quiere es atender a la diversidad de archivos que conforman nuestra región. Así es que muchas gracias por eso. Miren, quiero aquí comentarles que nos mandan felicitaciones. Comentan que el hecho de que Ecuador se integre a este programa será un desafío que va a permitir profundizar, conocer, revalorar, preservar y conservar nuestro patrimonio, el de Ecuador, pero también en general el de la región iberoamericana. Bueno, tengo 2 preguntas, por favor. La primera sería para la doctora Alejandra. Ya hemos hablado del beneficio que va a tener la incorporación, del beneficio para los archivos, que va a tener la incorporación de Ecuador como parte del país invitado a este programa, Ibermemoria, pero doctora, ¿cuál considera usted que sería el beneficio para la sociedad ecuatoriana el hecho de que ya se haya realizado y llevado a cabo esta alianza? La vemos un poquito congelada, vamos a ver si podemos, esperemos unos segunditos a ver si la doctora puede unirse aquí a la pregunta, a la transmisión para contestar la pregunta. Listo, doctora. Ahí le escuchamos. No, bueno, parece que no. Si me dan oportunidad, entonces vamos con Emiliano Menke. Emiliano, me da gusto escucharte, me transmites, yo creo que nos transmites a todos la pasión y esta alegría, este entusiasmo que te da la posibilidad de que el país al que pertenece se beneficie de los archivos. Comentaba ya estos 3 proyectos que tú brevemente nos comentaste. Estando en el Instituto de Etnomusicología, ¿cuál consideras que sería la importancia de la vinculación de los archivos con la academia para el rescate de los documentos sonoros, fotográficos y audiovisuales? Bueno, muchas gracias, Gina, y muchas gracias a quien hizo la pregunta. En principio, pensemos que la producción documental del instituto está vinculada a su actividad científica. El Instituto Nacional de Musicología es una institución científica que se ha dedicado a la investigación de las prácticas musicales en Argentina y los países de la región. Es decir, no hubo desde el primer momento una concepción de archivo, no hubo una idea de generar, de resguardar la memoria, sino que esos registros, en este caso esos registros de la música popular y tradicional, estaba vinculada a la actividad científica del conjunto de musicólogos para estudiar las expresiones musicales. Es decir, desde ese punto de vista, la producción documental, la generación de documentos fue académica, fue científica, netamente académica y científica. No había una idea de la producción para la difusión, digamos, la generación de esos registros para la difusión, tampoco había una idea de registrar para la memoria, de registrar para que las propias que en el futuro las propias organizaciones o las propias comunidades pudieran acceder. Sin embargo, como sabemos,
las instituciones, las personas, los colectivos, en el marco de sus visiones y funciones, van generando documentación que, pasado un tiempo y desde diferentes ópticas, puede permitir, o permite ya directamente, el uso, ¿no? Primero, obviamente, la preservación, la sistematización, la organización, para diferentes usos. Y en este caso, podemos pensar que esa documentación sonora, yo hablé solamente de la documentación sonora, pero tengamos en cuenta que el instituto ha producido documentos sonoros, textuales, fotográficos y audiovisuales. Desde el inicio, desde 1931 hasta la actualidad, tenemos fotografías, tenemos registros sonoros y bueno, los audiovisuales son desde 1950, y textuales, tenemos informes, tenemos actas, tenemos cuadernos de campo, tenemos transcripciones, en fin, tenemos una gran cantidad de documentación. Esa documentación que tiene un carácter académico, que ha tenido un carácter académico, que ha tenido un carácter científico de investigación. Hoy en día, a partir, te insisto, una política pública que está vinculada a la preservación y acceso de los documentos sonoros del instituto mediante un trabajo estandarizado con normas internacionales de trabajo, permite lo que hoy en día se conoce como la activación de los archivos, es decir, poder vincular a esos archivos que forman parte de una institución científica, y en ese sentido siempre pensando de forma académica, a los intérpretes, a las intérpretes, a las comunidades, a los pueblos, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos de aquellas personas que han puesto su voz, su canto, toques instrumentales, muy probablemente, en muchos casos, pensemos que el primer viaje lo hace al norte argentino, a Jujuy, al norte argentino en 1931, y grabó una gran cantidad de personas. En el 32 volvió a Jujuy, y así. Pensemos que probablemente hoy en día el bisnieto sea la primera vez que escucha a su abuelo cantar, a su bisabuelo cantar, tocar la guitarra. Eso es algo que es un desafío próximo, porque digamos, el primer momento es el momento técnico, ¿no? La instancia técnica de organizar, digitalizar, restaurar, preservar, conservar y catalogar, para que después se pueda activar, para que después eso puedan llegar a las comunidades, puedan llegar a las familias, puedan llegar es decir, que tenga un impacto social, la función social del archivo, que pueda llegar a tanto a ser, vamos a decir, reutilizable, es decir, uno puede llegar a reinterpretar aquellas melodías que fueron interpretadas, pero a su vez hay un tono afectivo de toda esta documentación que impacta directamente en la sensibilidad de las familias, de las personas y de las comunidades indígenas donde se han grabado todas estas melodías. Yo creo que las dos patas, la académica en el origen, la académica científica en el origen, y esta otra que está más vinculada a la sensibilidad, al afecto, pueden coexistir, vamos a decir, de una manera maravillosa en un mismo archivo, y pueden llegar a manifestarse de las dos maneras a partir, insistimos, de un trabajo a conciencia, técnico, normalizado, con especialistas en cada una de las áreas mencionadas. Así que espero haber respondido, o por lo menos haber arrojado alguna respuesta a la consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Gracias. Para mí creo que está claro. Hablas tú de la función social de los archivos, y justamente quiero ligar este término que comentas con la pregunta que le teníamos a la doctora Alejandra, quien en este momento se disculpa porque no tiene cámara, pero la vamos a poder escuchar. La pregunta es, doctora, que ya hemos hablado del beneficio que que van a tener los archivos de la región ecuatoriana al incorporarse como país invitado a nuestro programa Ibermemoria Sonora Fotográfica y Audiovisual, pero quisiéramos saber cuál sería el beneficio para la sociedad con esta alianza que hoy damos a conocer. ¿No la escuchamos, doctora?
parece ser que hay algún inconveniente. Sí, sí veo que desactiva su micrófono, pero no logro escucharla. A ver si puede nuevamente desactivarlo, por favor. Hola, hola, Georgina. Ahí tuve que mudarme de cámara, qué difícil. Bueno, me disculpo por estos problemas técnicos. Quería, bueno, sobre la pregunta que me haces, me parece que el beneficio para la sociedad ecuatoriana es claro, ¿no? Abre primero la pertenencia al programa Ibermemoria, nos abre nuevas perspectivas, no solamente como preservadores de la memoria, sino que eh, espacios que antes no podían no estar interesados en programas como estos o en el rescate de la memoria. Yo había mencionado los canales de televisión, las radios, las propias familias que generan fotografías o que guardan fotografías antiguas, tradiciones de comunidades, por ejemplo, acá las comunidades yumbas que tienen su organización propia, la mantienen desde hace cientos de años y guardan registros fotográficos de estas tradiciones, van a verse interesadas por el programa porque ofrece un nuevo panorama de tratamiento específico sobre estos registros. Bueno, y no solamente estos nuevos espacios que se abren, sino la perspectiva misma sobre el tratamiento específico sobre estos tipos de documentos, como lo habían mencionado ya los compañeros. El tratamiento especializado de estos documentos va a hacer que muchos espacios sientan interés por trabajarlos. Hay una conexión directa, ¿no es cierto?, con la vida cotidiana, con, eh, con el devenir diario de las personas y estas memorias privadas o colectivas que son distintas a las memorias oficiales, al documento escrito y generado por las instituciones y guardado en los archivos institucionales, tiene que confrontarse entre fuentes, tiene que dialogar con otras fuentes. Entonces, esta contextualización del presente y del pasado a través de diferentes tipos de documentos y a través de diferentes digamos, diferentes fuentes y diferentes tipos de registro y productores, además, eso, a través de diferentes productores, va a beneficiar a un entendimiento mejor de la realidad en sus diferentes épocas y momentos. El poder lograr sinergias, por supuesto que va a ser una ventaja y en esa medida la sociedad ecuatoriana creo que va a ser muy beneficiada con esta pertenencia del Ecuador al programa Ibermemoria. Creo que por allí va, querida Georgina. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Nosotros también creemos que va a tener un impacto muy importante en las personas, en la sociedad en general y por supuesto, bueno, como lo hemos dicho, en los archivos. Bueno, finalmente tenemos ya nada más unos minutitos. Tito, si nos quieres hacer el honor de cerrar esta mesa, quizá con alguna breve intervención, unas palabras, por favor, y con eso concluimos. Agradecemos a todas y a todos los que han estado aquí conectados y los que van a ver en diferido también esta presentación, esta mesa donde incorporamos, les decíamos, y nos enorgullecemos de incorporar a Ecuador como país invitado. Adelante, Tito, por favor. Bueno, pues simplemente no me resta más que agradecer encarecidamente al Archivo Histórico Nacional del Ecuador, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, a la Cancillería, por supuesto a la directora del Archivo Histórico Nacional, la doctora Alejandra Salazar, por la anfitrionía y por el entusiasmo que de inmediato nos mostró cuando platicábamos para poder pensar cómo era una buena manera de hacer este anuncio.
con una primera actividad organizada hace muy poquito tiempo, pero que, que ya nos muestra, nos deja ver justamente pues este entusiasmo y este espíritu de colaboración que esperemos que se vaya solidificando y consolidando con el paso de las semanas y los meses venideros. Por supuesto también a mi colega Emiliano Meinke por su valiosísima aportación y tan interesante presentación. Me muero de curiosidad, ya empecé a picarle ahí algunos de los audios del Instituto Nacional de Musicología. Como él menciona, muchas veces aquello que se vuelve memoria no buscaba hacerlo, pero de manera concomitante al hecho del registro es que se convierte todo en un documento. Esta misma sesión quizá en algunos años pueda ser de interés para alguna investigadora o investigador que esté trabajando el tema de cómo se atendía el tema de, qué sé yo, de los acervos sonoros y audiovisuales en el Ecuador en la segunda década del 2000, y pues quizá este documento pudiese ser de ayuda. Mando ahí un saludo al futuro por si alguien lo está viendo dentro de 40 años, si es que no lo hemos perdido. Y pues justamente de no perder es de lo que se trata un programa como Ibermemoria, de conservar y de refrendar el compromiso con la memoria como parte integral del espíritu y de la cultura de los pueblos. Recientemente, el año pasado, me gustaría simplemente comentar, se realizó el Encuentro Mundial de Cultura llamado Mondiacult, que tuvo sede en México, y ahí los países, por mayoría unánime, por voto unánime, decidieron expresar que la cultura es parte fundamental de la vida y de la sociedad contemporánea, de las sociedades contemporáneas, y dar un voto para que la cultura tenga un lugar y un papel fundamental y destacado en las políticas de Estado y en la dinámica de las sociedades. La memoria que documenta esas expresiones culturales, pues evidentemente que forma parte inevitable de ese conglomerado, de esa cadena de sentido, en donde, como decía en mi intervención, nos vemos reflejados como pueblo y también como una sociedad. Ahí vemos nuestros problemas, nuestras contradicciones, nuestras esperanzas, nuestros retos, nuestros desafíos. Por ello es que, pues, simplemente decir que estamos muy felices de esta incorporación del Ecuador. Esperemos que ya, y me interesa mucho que ya se están interesando por los proyectos de Ibermemoria, principalmente el diplomado, que es el que ya está abierto. Por favor, busquen las bases. Es muy fácil participar. Se llena un formulario, se expresa cuál es el interés de participar, cuál es la formación, cuál es el perfil y sobre todo si se trabaja o no, o se tiene experiencia trabajando con archivos sonoros, audiovisuales o fotográficos, y ya, con eso será más que suficiente para que su solicitud sea valorada por el comité técnico, y que puedan abrirse paso a una formación especializada que no solo va a redundar en la buena atención y las mejores prácticas para la atención de los acervos, sino también en el desarrollo profesional de las personas, ¿no? En abrir puertas, en abrir posibilidades, porque, tenemos la experiencia de quienes han cursado este diplomado, de cómo su vida laboral se ha visto beneficiada, porque pues pueden convertirse en protagonistas, en líderes de proyecto de el rescate y salvaguardia de los acervos en los que laboran y trabajan. Es una formación muy completa, y pues que se logra gracias al esfuerzo conjunto de todos los países que formamos parte de Ibermemoria Sonora, Fotográfica y Audiovisual, y ahora también el Ecuador.
Así que diciendo esto y agradeciéndole muchísimo a Georgina por fungir como moderadora y por la organización de esta reunión, y a todo el equipo técnico del Archivo Histórico Nacional, todo el equipo que nos ha facilitado este canal, al cual nos estamos sintonizando y sumando desde otras instancias. Por ejemplo, desde la Fonoteca Nacional también estamos transmitiendo para todo el público en México. Esperemos que también les haya parecido de interés, y pues agradeciéndoles a todas y a todas por su presencia. Nos despedimos enviándoles un fuerte y cálido abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias Francisco, gracias Georgina por la acogida, por la calurosa acogida, y seguiremos trabajando en conjunto. Muchas gracias también Emiliano por estas experiencias que nos brindan luces sobre lo que podemos hacer en adelante. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.